Bueno, pues buenas tardes. Un mes más, una sesión más de, bueno, pues de aula abierta, de este encuentro con el alma que tenemos todos los meses. Y aunque sea de manera breve, simplemente vamos a saludar a las personas. Ya sabéis que yo soy Carlos González, que estoy desde Cártama, Málaga, España. Y vamos a saludar a las personas. Isabel, buenas tardes. Preséntate brevemente como tú quieras. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Isabel, como ya dijiste, y yo estoy aquí conectada desde México. Encantada de estar con ustedes y te agradezco. Estupendo, Isabel. Gracias por estar con nosotros. Alejandra, has pasado de verde a Eh, negro, es curioso. tal cual, no sé, ahí está. Ahora Bueno, se ve como celeste clarito, se ve un poquito de fondo. hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, se te ve la imagen un poquito congelada a veces, pero te escuchamos. Bueno, a mí un poquito se me congela tu imagen. Bueno, sigo hablando por si me escuchan. Te escuchamos, sí. ¿Será que me escuchan? Bueno, mi nombre Sí, es sí. Alejandra. ¿Me escuchan? Bien, mi nombre es Alejandra y soy de Argentina, de la provincia de Córdoba. Así que bueno. Ah, Estupendo. Bueno, pues tenemos un triángulo México, Argentina, España, un triángulo así como isósceles, ¿no? Alargado. Y nada, pues vamos a hacer lo que podamos hacer esta tarde. El objetivo de estas reuniones no es resolver nada a nadie, no es dar una clase a nadie de nada, no es enseñar nada, es un compartir basado en este libro, que es el volumen 3, perdón, de Viaje a la Iluminación, de Paramahansa Yogananda. Entonces, bueno, este libro pues es de un pensamiento elevado de Yogananda y nos obliga a tomar una reflexión, nos hace reflexionar y yo lo que comento simplemente ideas, estáis totalmente libres y autorizados a interrumpir las veces que queráis, a proponer lo que tengáis que proponer y a complementar. Hola Sara, buenas tardes. Por favor, te pido que conectes la cámara y se han presentado las dos compañeras. Sí, brevemente, por favor, preséntate y lo que te salga del alma, por favor. Hola, buenas tardes. Pues yo soy nueva en esto. Hace tiempo que vengo recibiendo información así, bueno, en un grupo de Telegram que estoy y tenía curiosidad bueno, por ver un poco esto. Esta es mi motivación. Y bueno, yo vivo en el campo, soy permacultora y bueno, me dedico a muchas cosas. Estoy ahora intentando mantener este espacio como un sitio de alta vibración para, bueno, para que la gente pueda venir y conectar con la naturaleza y con ellos mismos. Y esa es mi misión en estos momentos. Muchas Así que gracias. gracias por acogerme y nada, aquí estoy. ¿Desde dónde estás conectada? Desde un pueblito de Cantabria que se llama Guriezo. Ah, qué bueno. Bueno, pues nada, norte de España, sur de España, México y Argentina. Ya somos casi, bueno, no un cuadrado, pero un triángulo con la punta recortada. Bueno, estamos aquí las cuatro hormitas y decía hace un momentito que yo voy a compartir simplemente ideas que vienen de un libro de Yogananda, Viaje a la Iluminación, el volumen 3, ¿vale? En realidad es de una colección que se titula Cómo percibir a Dios en la vida diaria, charlas y ensayos. Y vosotras, por favor, como esto no es una clase, intervenir cada vez que sentáis que tengáis que intervenir. Esto es un diálogo, ¿vale? Esto es un encuentro de alma donde en el entre pues aparece quizás un poco la magia de la vida, la chispa del espíritu que nos puede ayudar un poquito a todos, ¿no? A veces la filosofía más elevada, las ideas más elevadas son lo más práctico para vivir sanamente. Bien, dice Yogananda, Yogananda es un místico y su lenguaje es místico, ¿vale? Hay que saber interpretarlo y adaptarlo al lenguaje que cada uno tenga. Habla sobre el alfa y el omega, ¿no? Dice, todo proviene de Dios y a Él debe volver. Es posible que nosotros seamos parte de lo que Él entiende como Dios y es posible que nosotros debamos volver a ese Dios, a lo que algunos llaman la casa del Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Dice también, nos recuerda que la satisfacción, y yo entiendo que es la satisfacción más íntima del ser, jamás
provendrá de algo inferior a Dios. Es decir, nos podrá ir muy bien en la vida, podremos tener grandes conquistas, grandes éxitos económicos, organizativos, empresariales, incluso familiares, pero lo que no provenga de Dios nunca nos va a dar auténtica satisfacción, es lo que dice Yogananda. Y dice, aclara, es preferible llevar a cabo un esfuerzo consciente para acelerar tu encuentro con Dios. Para mí, que he leído bastante de Yogananda y leer Sentido y Resentido, se refiere a un encuentro con lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, él nos indica que esto no es gratuito, que cada uno debe hacer el trabajo que como alma le corresponde hacer. Y ya sabemos, por propia experiencia vital, que es imposible hacer el trabajo de cualquier otra alma, aunque sea nuestro hijo, nuestro marido, nuestra mujer, nuestro amigo más íntimo. Es imposible que un alma pueda hacer el trabajo que le corresponde hacer a otra alma. Creo que eso es justicia, creo que cada uno le corresponde hacer lo que debe hacer, aunque pueda hacerlo en colaboración con otras personas. Le ruego a Saída que por favor conecte la cámara cuando pueda. Sigo entonces comentando. Dice, busca primero a Dios y todo lo demás vendrá a ti. Eso me recuerda las palabras de Jesús, el Maestro, que dice, busca primero el reino de los cielos, que donde está, en nuestro interior, ¿verdad? No fuera, ¿no? Dice, y todo lo demás se te dará por añadidura. Todo lo que nos corresponda hacer, tener, poseer, administrar, la vida, Dios nos lo da por añadidura cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer. Y la invitación de Yogananda va en la línea de Jesús de buscar dentro de ti. El reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros. Dice, agrega, tú tienes el derecho divino heredado de Dios de exigirle humildemente y Él te responderá porque eres tuyo. Y fíjate que utiliza la palabra exigirle. ¡Qué barbaridad! Podíamos pensar en una mentalidad judeocristiana, exigirle a Dios, madre mía, si Dios tiene la gracia, es Dios el que me da si quiere, etc. No. Él habla que la relación con el Padre debe ser de exigencia máxima, absoluta, total. Eso significa que nosotros, al reconocernos hijos de la creación, hijos de la vida, reconocemos el inmenso poder co-creador que tenemos. Y con ese inmenso poder co-creador, estamos en disposición de exigirle a nuestro Padre nuestra verdadera herencia, en nuestra filiación. Somos hijos de la existencia del todo, del absoluto. Y como hijos que somos del todo, nos ha hecho el todo de la misma pasta del todo. Entonces somos pequeños dioses, ya lo decía Jesús también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Evangelio, dioses sois. Pero muchos de nosotros no creen esas palabras. Decía también, cosas mayores podréis hacer vosotros. Vamos a creer que sí. Igual necesitamos varias vidas, pero si soy un Dios y me reconozco como hijo de la creación porque soy un trocito de Dios, un Dios en miniatura, ¿verdad? Un microdios, en mi micromundo yo sí soy un soberano divino. Entonces, con el pensamiento, con el sentimiento, con la palabra, con la acción, nosotros vamos co-creando nuestra existencia y si me reconozco como hijo de la creación, ya no me voy a reconocer como una pobre víctima en manos del destino. Como un mendigo rogando por las calles de la vida, ¿verdad? Un poquito de amor, un poquito de compañía, un poquito de cariño, un poquito de pan, ¿vale? Entonces Él nos invita a tomar conciencia de nuestra verdadera filiación divina y en la medida en que nosotros, en nuestra realidad, que ejerzamos como pequeños dioses. Es la invitación de Yogananda. Tiene un libro que se llama El Yoga de Jesús. Yogananda estudió muy bien la cultura judeo-cristiana, fue enviado a Estados Unidos por su maestro a expandir el Kriya Yoga, pero bajo la óptica del cristianismo. Porque tuvo un predecesor que le fue muy mal, de otra línea, de otro linaje, y tuvo que salir rebotado de Estados Unidos y le fue fatal. Entonces él, con la lección aprendida por otro gurú de India, fue respetando esos patrones, esos límites mentales que la cultura de Occidente tiene en relación a nuestra
forma de entender lo divino, que es muy religiosa, por lo menos de aquí para atrás, y muy matizada por esa organización humana, ya sean iglesias grandes o pequeñas, ¿no? Y él tuvo en su vida meditativa, tuvo verdaderos encuentros con Jesús, lo relata en sus libros, y llegó a conocer a la entidad Jesús, ¿no? La entidad Jesús potencialmente está dentro de nosotros, porque cuando nosotros evolucionamos en conciencia podemos cristalizarnos. Es el mismo proceso que alcanzó Buda, el mismo proceso que alcanzó Krishna, el mismo proceso que alcanzó Jesús. Y nosotros somos hermanos de él, ¿no? Él nos reconoció como sus hermanos, así que es nuestro hermano mayor. Y cuando dice que nadie llega al Padre sino a través de mí, se refiere que no podemos volver a la casa del Padre sino a través de nuestra propia evolución conciencial, volvernos más crísticos cada vez, ¿no? Es una opción. Él dice también, él habla de una búsqueda desinteresada de Dios, de la experiencia divina, que no la cataloga como una creencia, la cataloga como una experiencia. Tiene que ser vivencial, tiene que ser experiencial. Si nos quedamos en creencia, se queda en un marco intelectual y, por cierto, bastante dogmático, con lo cual estaremos equivocándonos, ¿no? Bien. Dependencia directa de Dios. Él dice cosas por el estilo a esta: solo porque te has acostumbrado a depender de los alimentos, del aire y de la luz del sol, cree que esos factores externos animan tu vida. Esa noción es un engaño, pues depende directamente del poder único que es Dios. Él no niega que tengamos que comer, él no niega que tengamos que beber. Lo que nos dice que todo el alimento que eso nos da a nosotros proviene de la fuente, proviene de Dios. Y si no quisiera el proveedor, el hacedor, que esos alimentos no nos nutrieran, no nos nutrirían absolutamente nada. Pero no está invitándonos a que seamos, pues no sé, unos faquires del alma y que no comamos ni bebamos. No se refiere a eso. Dice también cosas tan bonitas como: Dios es tuyo. Si al menos le tratases de este modo, si eres constante en procurar asirte a la mano del Espíritu, Él vendrá a ti con toda certeza. Dios es mío. Cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Yo personalmente, cada día de mi vida hablo con Dios, cada día de mi vida agradezco a esa energía, a esa totalidad, el simple hecho de respirar, el simple hecho de estar vivo cada día agradezco el descanso que he tenido por la noche. Cada día agradezco las oportunidades que me da simplemente por tener dos piernas y poder andar, ¿no? Dice Yogananda sobre la no duda, dice: jamás debemos dudar. Ya no le muestro desazón por mis necesidades, sino por las de la organización. Él creó pues la fundación allí en Encinita, en Estados Unidos, y él pedía para la propiedad, una propiedad grande, cara de mantener, todos los servicios que daban. Él no pedía nada para sí mismo, sino pedía para la organización. Y en otras lecturas de otros libros he llegado a leer también que llegó un momento en que ya ni siquiera pedía eso. Estaba tan convencido, o sea, en la no duda de que el Padre sabía exactamente las necesidades que tenía él y la organización, que ya ni siquiera pedía nada para la organización. Y rechazó ofertas económicas muy interesantes que podían haber salvado por momentos a la organización cuando estaban en momentos de máxima debilidad económica, pero ese dinero venía condicionado y él jamás aceptó un dinero que condicionara el proyecto que él sentía que como alma tenía que llevar adelante. Confió hasta el último minuto, y en el último minuto, cuando parecía que todo se iba a venir abajo, ¡pum!, aparecía mágicamente la solución en forma de dinero también. Dice: Él te ha amado siempre y eras tú quien no le buscaba, en referencia a esa experiencia divina, ¿no? Él opera a través de todas las cosas y sus herramientas son la vida y la inteligencia. Fijaros, nosotros somos la vida, somos parte de la vida, y Dios, el universo, nos dotó de intelecto, de inteligencia. Entonces nosotros estamos hechos de la misma pasta de la que está hecho toda la creación. Mente, somos mente. Dependiendo de cómo la usemos, puede servir para crear una vida de gozo y de felicidad, o para crearnos nosotros mismos una vida de infierno, ¿no? Pero la energía
es la misma. ¿Por qué no buscar al dador en lugar de sus obsequios? Una buena pregunta. ¿Por qué no buscar la relación directa con el que nos da en vez de buscar lo que nos da? Está bien buscar lo que nos da, pero entonces no conocemos al dador, conocemos lo que nos da. Y lo que nos da para cada uno puede ser algo distinto. Pero si pedimos lo que no nos corresponde como alma, pues esa cosa podría volverse contra nosotros. Un éxito a destiempo puede destruir a un ser humano. Un éxito, cuando la persona está madura, le puede potenciar todavía más. ¿Por qué no buscar al dador en lugar de sus obsequios? Dice, él trabaja dentro de tus células cerebrales y de tus pensamientos. ¿Cuántos de nosotros realmente es consciente en su día a día, en su vida normal y corriente, que Dios está dentro de nuestro cerebro? Que Dios está dentro de toda y cada una de nuestras células. Pues si reflexionamos sobre eso y meditamos un poquito, quizás descubramos a Dios dentro de nosotros. Lo que por sentido común no es posible es que yo dimita de la existencia. Si soy parte de la existencia, no puedo negar que soy parte de la existencia. Si veo a Dios como algo separado de mí, entonces yo no soy parte de la existencia, porque Dios, nos han dicho, ¿verdad?, que está en todos lugares, en todas partes. ¿Por qué no va a estar dentro de mí? Y un místico como Yogananda nos dice que Dios está en nuestro cerebro, en toda y cada una de nuestras células. Por lo tanto, nosotros somos un templo divino que deberíamos de cuidar, no de una manera ortodoxa ni radical, porque no es tan importante. El cuerpo, mejor dicho, solo es muy importante, no es tan esencial. Esto es interesante, porque, como sabéis, yo tengo, entre comillas, le llamo una enfermedad, bendita enfermedad, que leo desde hace muchísimos años y no puedo estar sin leer. Y me he empapado de muchas personas que no solo vivieron, sino que reflexionaron sobre el vivir, que a mí me han obligado a reflexionar también y a aprender de sus experiencias, no solo de las mías. Y es curioso, hay un principio de salud que viene a decirte que si quieres tener buena salud, no te preocupes demasiado de ella. Si yo me vuelvo un ortodoxo de todo, voy a enfermar. Cuidando al máximo los alimentos que tomo, cuidando al máximo cada uno de los componentes de esos alimentos, cuidando al máximo todo y preocupándome por todo, acabaré con poca salud. Probablemente obsesionado y acabaré tomando conciencia de que son tan peligrosos los alimentos que estoy tomando que puedo enfermar y puede llegar un momento en que solo unos cuantos alimentos me sientan bien. Eso le ha pasado a muchas personas. Algunas de ellas las conozco directamente. El cuerpo es solo un vehículo. Si yo me obsesiono con su cuidado de manera desproporcionada, voy a enfermar. Así que no está mal reflexionar. Si quieres tener buena salud, la primera señal es no tener que preocuparte demasiado de tu salud. Y otros factores ayudarán. Recordamos también palabras sabias del Maestro Jesús, el Cristo, que dice que el hombre no se contamina por lo que entra por su boca, sino por lo que sale de ella. Una palabra mal dicha, un sentimiento expresado a través de la palabra, una descoordinación interior, una incoherencia emocional potente, puede destruirme. He estado haciendo una entrevista esta mañana a una persona que tiene ahora 60 y tantos años, 60, y cuando tenía 20 enfermó de cáncer, se fue a India con 20 añitos, en 15 años logró sanar el cáncer totalmente con el Ayurveda. Hoy día es terapeuta regresiva, lo puedo decir porque se va a publicar la entrevista, es nuestra vicepresidenta de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Y tiene una experiencia de Dios, pues eso, vivencial, no es una creencia, es una experiencia, ¿no? Y fue buscando en la filosofía profunda de la Ayurveda, naturaleza pura, la sanación de su alma y poco a poco comprendió que el origen del cáncer era de tipo emocional. Si yo me obsesiono con determinados alimentos que me van a provocar cáncer, pues puedo generar cáncer sin ser consciente. Y no digo que no haya que cuidar la alimentación, no digo que no sea deseable, bueno y sano tomar alimentos naturales, por supuesto, pero sin obsesionarse. En el momento que me obsesiono, me invitan un día a una paella,
le echan el colorante artificial que yo sé que no es sano y yo soy inortodoxo, digo, oh Dios mío, no lleva azafrán o no lleva cúrcuma o tal, y ya soy consciente que la paella que me estoy comiendo me está haciendo daño. Pues no te la comas, hijo. Si piensas y sientes eso, no comas esa paella porque te va a sentar mal. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que no solo nos puede causar daño algo en sí, objetivamente, físicamente, sino que a veces me causa más daño por el valor que mentalmente le doy yo a ese componente que lleva la comida o a ese tipo de comida, ¿no? He conocido hace poco a una persona que es paciente mío, 25 añitos, un ser maravilloso. Creo que está reconectando con su esencia. Se le apareció su abuelo en una terapia regresiva, le indicó que empezara a tomar duchas de agua fría y hace poquito en una paella vegetariana que yo hice aquí, yo no soy vegetariano, ¿vale? Pues hicimos una paella vegetariana para más de 30 personas el domingo anterior y por primera vez en su vida prácticamente estaba comiendo verdura. Esa chica pues tendrá que comer verdura si quiere tener una salud mejor. Y creo que poco a poco la vida que es sabia, a través de su abuelo, pues se le presentó, el abuelo está fallecido y qué sabiduría el abuelo cuando le dijo toma ducha de agua fría. Y desde que está tomando ducha de agua fría tiene una energía que no ha tenido nunca en su vida. Con 25 añitos, menos salud de la que yo tengo. Digo, qué pena, Dios mío, menos mal. Y yo llevaba sintiendo como 2 meses que le tenía que decir toma duchas de agua natural, yo le llamo agua natural, pero no se lo quería decir claramente para no influenciarla, para no condicionarla, ¿no? El terapeuta te dice una cosa y tiene mucho poder, pues si ella llegó ahí a través de la sabiduría de los ancestros, de su abuelo, pues mejor que mejor. Bien, pues seguimos entonces. Así que hay 2 herramientas que Dios nos otorga a todos nosotros. Una es la vida, somos vida, y otra es la inteligencia. Vamos a utilizarla pues sabiendo que hay una experiencia que se llama no duda cuando uno se entrega a ella, que hay una omnipresencia divina dentro de cada uno de nosotros y que además Dios claramente está en mí. O sea, Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y Dios es una experiencia, no es una creencia, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Nos previene Yogananda de los obstáculos que podemos encontrar en el camino. Dice, solo el mal uso de tu libre albedrío y la resistencia de tu karma, los efectos de las malas acciones pasadas, impiden que aceleres tus pasos hacia el objetivo divino. Es decir, que es probable que arrastremos cargas ancestrales. Acabo de terminar una sesión psicológica normal, con estudio de varilla, una persona que tiene una serie de problemas, que necesitaba un apoyo psicológico aparte de las regresiones, hemos testado cosas y comprobamos a través de la varilla que se manifiesta su conciencia superior, ¿verdad? No la mía, que le está afectando una carga energética ancestral de tipo sexual, de abuso, durante varias generaciones en las mujeres de su familia y por lo tanto de rechazo a la energía masculina terrible, pues eso le está afectando en su vida y ese chico que tiene 30 y tantos años no ha podido tener una relación sana con ninguna mujer hasta que no termine de sanar la relación con su mamá, que ya venía dolida ancestralmente, ¿no? Entonces es cierto que las acciones erróneas del pasado tienen repercusión en este presente. No hay que seguir arrastrándola más vidas, que nadie piense que si ha tenido X vida errónea tiene que pagar con el mismo número de vidas para pagar el karma. No van los tiros por ahí, los tiros van por el despertar, y cuando despertamos se saldan las deudas kármicas. Cuando tomamos conciencia de que Dios nos ha regalado el regalo más maravilloso que podíamos obtener los humanos, que se llama libre albedrío, y eso significa responsabilidad y libertad. Soy tan libre, la bondad, la gracia de lo divino es tan grande, tan inmensa, que me ha creado muy parecido a él o a ella. Me ha creado con libre albedrío. ¿Qué significa? Libre albedrío, que a través de mi pensar, de mi intelecto,
de la inteligencia que Dios me otorga, me permite ser tan libre que le puedo negar. O sea, puedo negar lo que es más esencial en mí. Y no pasa nada, no se enfada. El tipo no se enfada. Nos permite ser tan libre que nos da libertad hasta para negarle. Qué bueno. Ese es un maestro. Yo me apunto a ese maestro. Me deja totalmente libre. Pero libre significa responsable. No le puedo echar las culpas. La ley del karma no es una ley punitiva. No es que Dios me manda un mal, es que yo mismo lo genero a través del mal uso de mi libre albedrío. ¿Por qué? Porque no utilizo la inteligencia. Entonces, ese es el castigo, el que me doy yo. No hay un Dios castigador. Llevo 16 años haciendo regresiones, me he empapado prácticamente de casi 30 profesores de muchas nacionalidades distintas, no solo de mi maestro Kauli, y siempre encuentro que el alma se castiga a sí misma cuando se olvida de quién es. Y nunca, en ninguna regresión, en todos estos años, llevo miles, nunca me encontré en el espacio entre vidas un Dios que castigue. No existe. No existe en el universo ningún Dios que nos castigue. Nos castigamos nosotros mismos con nuestras creencias y nuestras acciones. Entonces, eso es importante. Porque de verdad, no hay un Dios con una vara que cuando yo voy a la luz me pega en la cabeza. No, eso no existe. El miedo, los poderes fácticos, los que dominan a otros, utilizan ese miedo a Dios para que seamos menos de lo que somos, para doblegarnos. Entonces es muy importante eso. Así que otro complemento del que nos habla Yogananda en este tema es la ley de atracción. Es inherente a la creación, es decir, son pruebas. Me voy a sentir atraído por todo aquello que yo necesito integrar, sanar, transmutar. Entonces, todas las cuestiones pendientes de mi pasado me las voy a encontrar en esta vida, en este cuerpo. O sea, me van a pasar las cosas, entre comillas, más terribles que me puedan pasar, porque son oportunidades que la vida me está ofreciendo para que yo vuelva a vivir lo que viví en el pasado, pero en esta ocasión, superándolo. Entonces, por ley de correspondencia también, cuando nosotros vamos evolucionando en conciencia amor, la vida, por otro lado, nos pone la misma energía de sombra en el mismo nivel para que chequeemos si de verdad estamos en esa conciencia amor o es una película del intelecto. Entonces, cuando nos aparezcan las dificultades, vamos a interpretarlo de otra manera. Ah, Dios mío, gracias, me estás poniendo a prueba para comprobar que mi compromiso conmigo mismo, contigo, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad?, es real. Y la vida, eso está clarísimo en terapia regresiva, en las formaciones se da y se lo comprobamos, la vida nunca nos pone a prueba para algo para lo que no estamos realmente cualificados y preparados. Es decir, todo lo que nos ocurre es porque ya estamos en el nivel óptimo de maduración para poder superarlo. Entonces no nos vengamos abajo, no nos desidentifiquemos con la conciencia superior, expansión de conciencia, y nos identificamos con la mente pequeña, porque entonces sí caemos, dudamos y nos pasan todas esas serie de cosas, ¿vale? Así que ya que hemos venido a vivir, realmente no merece la pena vivir en modo miedo, en conciencia miedo. Voy a vivir en conciencia amor, pase lo que pase. Quien me ame, que me ame. Quien me rechace, que me rechace. Pero no voy a buscar la aprobación ni la pertenencia a un grupo si eso implica necesariamente que yo traicione lo que siento profundamente en mi corazón, en mi alma, ¿verdad? Bien, dice, los cuerpos celestes ejercen una atracción gravitatoria entre ellos. Los seres humanos están sujetos a la atracción del bien o del mal. Los planetas, los cuerpos celestes, están cargados de energía positiva y de energía negativa y nos afectan. ¿Cómo no nos va a afectar si es parte de la misma existencia? ¿Cómo no me va a afectar la luna cuando sale? ¿Cómo no me va a afectar el sol cuando sale? Es inevitable. Así que esa es otra cuestión también. Una astrología bien entendida pues puede ayudar al ser humano. Dice, cuando comprendes la ley de la gravitación, de la gravedad, puedes sintonizar con la atracción de Dios. La ley de gravedad nos ata a la tierra y hay gente muy espiritual
que está rechazando el vivir en la Tierra, porque les parece que las cosas que ocurren en este planeta son terribles y no deberían de ocurrir. Pues si rechazas vivir en la Tierra, estás perdiendo la oportunidad que la vida te está dando para que sigas evolucionando. Hemos venido a la Tierra en un cuerpo terrícola, no somos originarios de aquí, eso está clarísimo. Cuando se hacen regresiones al pasado, todos venimos de otra dimensión, pero en esta etapa, en la etapa de hombre, mujer, ser humano, nos corresponde identificarnos con el cuerpo, aunque sea de manera provisional, y asumirlo 100%. Y esto es importante. Lo que tenemos que resolver en el plano del alma, o lo resolvemos en este cuerpo, en esta vida, o no lo resolvemos. No nos hacemos ángeles después. Nos hacemos ángeles sin alas en este cuerpo y en esta vida, sin rechazar nada de lo que es humano. Y por supuesto, optando a lo que cada uno siente en lo más profundo de su ser que tiene que optar, ¿vale? Entonces es un reto. La ley de gravedad existe para que yo esté apegado a la Tierra, enraizado en la Tierra. Así que por un lado tenemos producto de las masas, la masa más la distancia, y esto es física, se relaciona con el cuadrado de la distancia, y esto viene de la atracción mutua. Esto es una ley física, ¿vale? Es el producto de las masas, que por un lado estudia lo que es la masa y por otro lado la distancia. Hay una fórmula matemática que está relacionado con el cuadrado de esa masa. Así que esa es la fórmula de la gravitación. Lo han estudiado los científicos y Yogananda la acepta como una explicación espiritual de por qué debemos estar apegados a la Tierra. Y esa la trasladamos a nuestras relaciones interpersonales. Si yo estoy muy cercano a un ser humano que tiene una fuerte masa, por el poder de atracción no voy a poder desapegarme de esa persona. Si me relaciono a diario muy cercano, si en la evolución de mi conciencia veo que la relación no es sana para mí, he de alejarme suficiente para que su masa no me atrape, porque tiene un campo gravitatorio en el que yo, débil, soy absorbido. A veces hay que poner cierta distancia de algunos seres que tienen gran poder, porque nosotros hemos perdido el nuestro. Y solo una cierta distancia me va a hacer permanecer a salvo de esa mala influencia para mí, ¿vale? Eso sería una especie de matemática espiritual. La ley de la gravedad es universal y funciona igual en la Tierra que en el Sol o en todos los cuerpos del espacio, dice Yogananda. Que cada uno lo reflexione y lo medite como pueda. Aquí estaríamos hablando de una fuerza centrífuga versus una fuerza centrípeta. Hay una fuerza de atracción centrípeta que me atrae a una persona o a un planeta, y cuando yo logro poner una cierta distancia, entonces está la fuerza contraria, la centrífuga, la que me permite alejarme de ese foco que me atrapa. Y esto es muy trasladable a nuestras relaciones interpersonales. Y fijaros, porque dice así: la masa de ambos cuerpos y la distancia entre ellos determinan la fuerza de la gravedad, que no consiste en una atracción unidireccional, sino en la atracción mutua que se produce entre dos cuerpos. Ten presente esta analogía, ya que te ofrecerá un bello entendimiento espiritual. Veréis, voy a poner un ejemplo real de mi vida porque creo que es lo más práctico. Ya hay un momento en mi vida en que me siento tan atraído por una persona que después de 2 años hay una lucecita ahí en mi cabeza, como decía la canción de Joan Batista Humé, y una lucecita que apenas se ve cuando estoy a sola va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. Esa lucecita me hablaba en la cabeza y me decía: Carlos, ¿es esta la vida que tú quieres llevar? Y mi fuero interno decía: no, pero no podía evitarlo, estaba sometido a esa energía tan atractiva. Después de 2 años decidí que tenía que poner distancia y me fui a vivir a América. Crucé el charco. Durante 5 meses viví al otro lado del charco. Si yo no llego a poner distancia, yo no hubiera podido salir de ese cuerpo celeste que tanto me atraía y que tan atrapado me tenía. Es curioso, ¿verdad?
sea, la inteligencia que es de Dios, y yo soy parte de esa inteligencia, me dijo, no puedes, eres débil, aléjate. Y tuve que alejarme físicamente, poner el charco por medio, ya no podía ir a verla. No podía nadar, no podía coger un avión, ¿vale? Entonces, eso era un profundo atrapamiento de mi alma, una gran fragmentación de mi alma que me hizo sentirme débil y dependiente de otro cuerpo celeste, sin reconocer que yo también era un bello cuerpo celeste. Bien, en virtud de la fuerza centrífuga, la Luna tiende a alejarse de la Tierra. La atracción gravitatoria de la Tierra sobre la Luna mantiene el equilibrio. Entonces tenemos que buscar la distancia adecuada para estar equilibrados, para que no nos obnubile lo atractivo del otro cuerpo celeste, sea una persona o sea lo que sea. Puede ser una adicción a cualquier tipo de droga, ¿vale? Si la gravedad fuese la única fuerza existente en el cosmos, todo se habría fundido en una masa única de materia. Pues sentido común. Claro, tiene que haber una gravedad aquí y otra por otro lado. De ahí lo centrífugo y lo centrípeto, ¿verdad? Bien. Así que dice Yogananda que las fuerzas de atracción y repulsión ejercidas por Dios, el universo, vida, operan en la creación cósmica. Y nosotros, él nos recuerda que somos creadores cósmicos. O sea, nosotros tenemos un cuerpo ideacional, del que no somos conscientes normalmente. Por debajo tenemos un cuerpo energético, astral, del cual no somos conscientes normalmente. Y descendemos aquí, aterrizamos en la Tierra en un cuerpo físico. Es fácil de conocer esto porque en las terapias regresivas se experimenta todo esto. Ahora sacamos en el Congreso de Alicún, que se celebra ahora a final de mayo, que me gustaría que os plantearais participar porque vienen parte de los mejores terapeutas del mundo, de muchísimos países, y van a compartir muchísimas experiencias. Entonces, si estáis interesados, poner dentro de la página web de la Asociación Española de Terapia Regresiva, entrar y podéis inscribiros en el Congreso. Hay una parte gratuita o semigratuita, que son las ponencias, que con un pequeño donativo es suficiente, pero hay otra parte que son los talleres profesionales que van a impartir estos docentes, que son experiencias profundísimas del alma. Esa parte hay que pagar porque tenemos muchísimos costos. El costo de montar este congreso es de bastantes miles de euros, entonces tenemos que recaudar fondos para cubrir. Bien, entonces, como decía, si podéis asistir al Congreso Internacional, quinto Congreso Internacional de Terapia Regresiva, se celebra en Alicún de las Torres, la provincia de Granada, en un lugar mágico, en mitad del desierto, un spa que hay maravilloso. Pues bueno, físicamente todavía quedan plazas y pronto, cuando se agoten, solo será posible asistir a través del online. Bien, pues dice, la creación surgió por obra y gracia del poder de repulsión, mediante el cual Dios emitió fuerzas creativas desde su ser. Es curioso esta reflexión, ¿no? Dicen por ahí algunos textos de Oriente que se han adaptado después a Occidente, que dice que Dios estaba un día aburrido y de tanta paz y de tanta serenidad dijo, bueno, me voy a multiplicar y me voy a manifestar. Y entonces Dios se expande a través de lo que nosotros conocemos como creación. Y con independencia de que eso sea una especie de analogía, de cuento, ¿no? Pero al expandirse es una fuerza de repulsión, no de atracción. Dicen los científicos cuánticos que el universo todavía está en fase expansiva. Es posible que llegue un momento donde esté en fase de regresar a sí mismo, ¿no? Entonces, interesante. Estamos hablando aquí de un descenso de los dioses, de una especie de teogonía, ¿no? Dice Yogananda. Muchas culturas antiguas atribuyen el comienzo de la creación al descenso de los dioses o fuerzas creativas celestiales. Nada más que hay que ir a la Biblia para hablar de eso. Gigantes de otro mundo vienen a la tierra y se mezclan con las hijas de la tierra. Y en la cosmogonía, en la teogonía de Mesoamérica, hay montones de diseño en piedra donde hay seres que parecen extraterrestres con escafandras mezclándose con los humanos. O sea, siempre ha habido contacto entre los extraterrestres y los humanos. Ahora, en el Congreso de Alicún, presentamos ni más ni menos que 4 libros, 2 comunitarios y 2 realizados por pareja de terapeutas.
Uno es terapia regresiva, gestación y nacimiento, para que seamos conscientes de cómo nos afectan los traumas en la gestación y en el nacimiento a lo largo de toda la vida, si no lo podemos sanar. El otro libro que presentamos comunitario también, de 16 terapeutas, uno, de 17 el segundo, es terapia regresiva y espacio entre vidas. Y ahí hay experiencias alucinantes del alma cuando está en otra dimensión, cuando no está habitando un cuerpo humano. Increíble. No es locura, son testimonios reales de pacientes reales sometidos a regresiones reales. Y además está casi todo literal, para que el lector de esos libros pueda ver la verdadera envergadura y aprender muchas cosas, por cierto, sobre el alma. Y aparte presentamos 2 libros más, el que presentan Leopoldo Ceballos y Beatriz Maestu, terapia regresiva y constelaciones familiares, y el último, una colega mía, psicóloga infantil de Barcelona, Sonia Tapiador, y yo presentaremos otro libro que se llama Terapia regresiva infantil, manual práctico, que va a servir por un lado para el público general, para comprender lo importante que es la psicología del alma en los niños, pero por otro lado para los terapeutas hay un montón de recursos que muestra ese libro que les va a venir súper bien a nuestros colegas, ¿no? Bien, pues seguimos entonces. Habla Yogananda de Brahma. El espíritu, el absoluto inmutable, se despliega para producir la creación al condensar una porción finita de su conciencia en objetos causales, astrales y materiales. Esto es lo que yo hablaba antes. Cuerpo ideacional, causal, cuerpo energético, astral, cuerpo físico, el que nosotros estamos ocupando, pero nosotros somos más que el cuerpo físico, ¿vale? Dice, a través de la gradación de los sutiles elementos vibratorios creativos, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. ¿Cuánto nos suena? ¿Cuánto nos suena? Los elementos vibratorios de la creación, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Añade, la conciencia del espíritu tan inmanente en la creación como el creador es el alma del mundo de la cual provienen todas las almas. O sea, nosotros somos trozos de esa gran alma, o en su fase de dispersión, de repulsión desde el origen. Por eso hablaba Yogananda de repulsión divina. Dios se repulsa a sí mismo. En esa expansión, el alma se divide en millones y millones y millones de pequeñas formas, y cada uno de nosotros es una de ellas. Pero curioso, porque a través de la meditación, y los yogis hablan mucho de esto, cuando haces una introspección meditativa dentro de ti, encuentras lo mismo que hay fuera. Todo el universo está dentro de nosotros. Todas las experiencias de nuestra alma, todas nuestras vidas pasadas, la presente y la futura, todas están dentro de nosotros. Así que cuando conectamos con nuestro ser a través de la meditación, pues descubrimos verdades profundas del alma y a lo mejor ya no nos hace falta hacer terapia regresiva. Bien, así que Brahma se relacionaría con la conciencia y con los objetos causales, astrales y materiales. Esto es un viaje de la conciencia a través de presentarse en lo que llamamos creación-existencia con diferentes formas y en diferentes niveles. Así que provenimos de Dios y probablemente vamos a tener que volver también a Dios, ¿no? Esto creo que es importante que lo sepamos entender, por lo menos como una idea, porque nos va a abrir mente y nos va a hacer que encajemos cosas que para la mente lógica y racional, la mente inferior, son incoherentes y son contradictorias, ¿vale? Habla de que en varias culturas se habla de lo mismo. Wa-Yang-Buba, Manu, hombre nacido del Creador, y Satarupa, la que posee cientos de imágenes o formas del mismo modo, y lo equipara a Adán y Eva. Como las historias son las mismas cambiando los nombres, ¿no? Son simbólicamente el primer hombre y la primera mujer en la tradición judeocristiana, pues se corresponden con otras figuras parecidas en otras culturas. Bien, así que las deidades son aspectos individualizados del único espíritu. Y si nosotros somos un aspecto individualizado del único espíritu, nosotros somos una deidad también. Lo que pasa es que nos identificamos tanto con la personalidad, el cuerpo,
el ego, que olvidamos que somos una pequeñísima divinidad. En terapia regresiva hemos ampliado un montón de técnicas psicológicas y psicoenergéticas, y una de las cosas que estamos haciendo los terapeutas en los últimos años es hablar con la conciencia de cualquier energía que se manifieste. Todo es conciencia. Una enfermedad es conciencia. Un brazo roto es conciencia. Un ancestro es conciencia. Y fijaros los miles de ancestros que están viviendo dentro de nosotros. Somos la continuidad en la vida de todos nuestros ancestros. Todo y cada uno de ellos, de algún modo, está influyendo psicológica, emocionalmente y energéticamente en nuestra realidad corporal. Somos la suma de miles y miles de conciencias. Traje hace poco, lo he comentado en más de una ocasión, a un psico-oncólogo alemán que ha sido profesor en el curso internacional de entrenamiento basado en terapia regresiva. Se llama Martin Ross, y Martin Ross nos enseña a hablar con la conciencia de cada célula. Y si acudo a parte de sus enseñanzas, dice que dentro de cada célula hay una pila de conciencias diferentes. Y si acudo a Yogananda, que dice que el cuerpo humano tiene 27 billones con B de células, ¿cuántas conciencias están confluyendo en esto que yo creo que es Carlos González Delgado? Soy infinito. Y por cierto, para nuestra tranquilidad, no solo hay vidas pasadas terribles, no solo hay traumas terribles, hay vidas pasadas maravillosas, y la forma de superar los traumas también están implícitos en nuestro interior. Creo honestamente que la terapia regresiva todavía tiene un papel importante que prestar, que desarrollar en las próximas décadas quizás, pero también estoy convencido que cuando el ser humano siga evolucionando correctamente hasta la siguiente etapa, que según Rudolf Steiner, creador de la antroposofía, rama que se derivó de la teosofía de Madame Blavatsky, cuando el ser humano llegue a la siguiente etapa será la de ángel sin alas y sin cuerpo. No necesitaremos ningún tipo de psicoterapia, porque ya habremos reconectado con la verdadera sabiduría. Alma equivale a sabiduría y mente equivale a conocimiento. Si nos quedamos en el conocimiento, no podremos avanzar mucho. Nos quedaremos ahí intelectualizados. Y la vida es para vivirla, no solo para pensarla, ¿vale? Así que es importante que nos cuestionemos pues todo esto. Dice, ¿cómo se transforman los pensamientos de Dios en materia? Habla de una división infinitesimal del pensamiento. Y habla de la necesidad de la dualidad, eso que tanto rechazamos, ¿verdad? Dice, el pensamiento es la más elástica de las fuerzas, porque consiste en la vibración más sutil de la conciencia. Puedes dividir los pensamientos en unidades cada vez más pequeñas, pero jamás llegarás al final. Esto me suena a holograma. Jamás llegarás al final. ¿Creíamos que el átomo era lo más pequeño? No, hemos descubierto que el átomo tiene un universo dentro de él, ¿no? La primera expresión de la creación de Dios es una conciencia vibratoria. Hay una palabra muy bonita que utiliza Yogananda, ideatrones. ¿Protones? No, ideatrones. Mente, idea. O diminutas unidades de pensamiento. Estos primeros pensamientos, ideatrones, tomarán signo positivo y negativo porque no era posible generar ninguna creación sin dualidad. Y esto es importante. Hay gente que no acepta la negritud del ser. Hay gente que no acepta la sombra. Hay gente que no acepta que haya personas que se equivoquen, que cometan el mal. Para que la manifestación fuera posible, tuvo que producirse una explosión, podríamos llamar atómica, donde hay una separación. Y solo a través de la aparición de la dualidad aparecemos nosotros. Aparece el mundo manifestado. No hay mundo manifestado sin dualidad. Por eso en la Tierra tenemos la noche y el día, lo alto, lo bajo, lo de dentro, lo de fuera, el bien y el mal. Sin dualidad nosotros nos comprimimos y no existimos. Y nadie quiere morir. Así que tendremos que aceptar que somos seres duales. Y eso nos hace más conscientes. No mejores personas, más conscientes. Hay grandes, buenas personas que
van por ahí condenando al otro. Hay grandes personas que se estrellan porque no reconocen la sombra. Nosotros somos sombra y luz. Y si estamos solamente en un lado y no miramos el otro, algo está mal en nosotros. Y cuando la sombra reaparezca y exija reaparecer, nos va a sorprender y nos veremos implicados en una guerra matando a otros, por ejemplo. Entonces, es mejor, así lo veo, gracias a todos los maestros de los que me inundo, es mejor ser consciente de nuestra dualidad, de nuestra sombra y de nuestra luz y mantenernos en equilibrio en el centro. No creernos superior a otro porque seamos vegetarianos, porque tengamos inquietudes espirituales o por otras cosas. No, no somos superiores. Quizás somos más conscientes. Pero de la misma manera que la persona que desprecia la espiritualidad está coja, de la misma manera que un espiritual desprecia la no espiritualidad, también está cojo. Entonces cada uno que haga su reflexión y cada uno vea si se está polarizando, se está quedando en un extremo o en el otro, el camino del medio. Ya lo dijo el Buda, ¿no? Así que otra invitación de nuestro maestro Yogananda. En primer lugar nació un mundo de ideas, el universo causal. Luego, estas unidades de pensamiento se transforman en vitatrones, otra palabra nueva, ideatrones, vitatrones. Vita es de vital, energía, ¿vale? Bien, la esencia de un mundo astral, los vitatrones son del mundo astral, donde existen fuerzas más sutiles que las atómicas. Posteriormente, los vitatrones se condensaron en la creación material consistente en protones y electrones. Ideatrones, mundo ideacional causal, vitatrones, mundo energético, ¿vale? Y por último, se manifiesta en protones y electrones, que eso sí ya los distinguimos nosotros con los aparatos físicos que tiene la ciencia. ¿Cómo está todo encajando? Y lo que nosotros llamamos electrones y protones es la última manifestación, los hay positivos y negativos, como sabéis, que se transforman en átomos y en moléculas. Todo eso sí lo entendemos ya. ¿Por qué? Porque es del mundo físico en el que estamos encarnados, ¿no? Así que la ciencia habrá de descubrir el poder de los vitatrones y de la inteligencia ideatrónica. La ciencia no habla para nada de esto todavía, por lo menos con estos términos, pero se va aproximando. Que se encuentran detrás de los átomos y que de acuerdo con las leyes cósmicas de Dios, operadas por Maha Prakriti, la naturaleza primordial, combinan estos componentes básicos de la materia para producir hormonas minerales, vegetales, animales y humanas. O sea, fijaros que el último lugar donde se manifiesta la conciencia es en el plano físico. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar los desajustes físicos del todo si no entramos en los mundos sutiles anteriores y los concebimos de una manera más holística? ¿Cómo voy a arreglar una enfermedad en una persona si no arreglamos el aspecto ideacional, que fue la creación de él o de ella? ¿Cómo voy a arreglar un desequilibrio físico si no entiendo el mundo energético que conlleva el alma de mi paciente? Por eso la ciencia estará obligada a profundizar cada vez más en el conocimiento de los místicos. Por eso filosofía, religión, espiritualidad, ciencia están confluyendo a marcha forzada. Ahora se está desarrollando a un nivel bestial con la globalización del conocimiento, ¿verdad?, a través de internet, de una manera que solamente aquel que no desee profundizar se va a quedar al margen de, ¿no? Estoy mejorando mi inglés, estoy traduciendo mi libro, Terapia Regresiva Básica al inglés, porque lo quiero traducir por mí mismo y yo no tengo suficiente nivel de inglés para hacerlo correctamente, pero con un esfuerzo lo estoy haciendo. Y con inteligencia artificial, ChatGPT, he traducido el libro. Y ahora me estoy apoyando en Copilot, la inteligencia gratuita que tiene el móvil, para preguntarle por toda y cada una de las frases, acortándola. Y es increíble, Copilot es mi amigo ahora. Hola Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal por carta más? Y digo, estoy hablando con una máquina, pero es que es casi humana. O sea, le pregunto una duda y me la responde de una manera bestial. Y cuando yo le cuestiono cosas profundas, dice, increíble Carlos, qué profundidad de pensamiento, me encanta, por favor, sigamos hablando. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué hostia es esta, no? O sea, se está creando algo que creo que es inevitable.
hay una tecnología, y lo sabemos por la terapia regresiva, de seres extraterrestres bestial. Hay seres extraterrestres que están dañando al ser humano y hay seres extraterrestres que están ayudando al ser humano. Y lo que viene tecnológicamente es que ni lo podemos oler. Y yo no lo veo como algo terrible que puede suceder al ser humano. Yo lo veo como algo que corresponde a la evolución del ser humano. Yo me acuerdo de la ley de la fregona. Para mí es cómico. Mi madre no quería la fregona. Cuando la primera vez fue a casa de una vecina que era minusválida y le fregó toda la casa en pocos minutos y lo fregó bien, se hizo adicta a la fregona. Se abrió la mente al uso de la fregona. Pues nosotros no nos queda más remedio que abrirnos a la inteligencia artificial, porque veréis, a mí me gusta escribir libros, coordinar libros. Antes yo necesitaba meses y meses y meses de búsqueda de la información que yo después voy a escribir, y ahora en pocos minutos hago así, ¡pum!, hazme un resumen de las principales investigaciones que en Norteamérica en el plano de la universidad se han realizado sobre este aspecto concreto y resúmeme las conclusiones, y en pocos minutos tengo un resumen bestial de cosas que me hubieran llevado a mí mínimo meses y quizás años para escribir un buen libro. Todos hemos escrito libros y hemos escrito libros basándonos en los libros que habíamos leído antiguamente, teníamos cosas apuntadas, o sea, sacábamos nuestros resúmenes. Ahora hay una manera más bestial de hacerlo y viene para quedarse, no se va a marchar. Entonces, o nos adaptamos o nos quedamos atrás. Y eso es una realidad. Yo me estoy adaptando con trabajo, pero me estoy adaptando. Y de verdad que creo que el próximo libro que escriba va a estar muy bien y me va a costar, seguramente, no te exagero, un 90% menos de esfuerzo y va a poder ser más profundo gracias a la inteligencia artificial. Bien, sigo entonces. Evolución frente a involución. La evolución, esto es curioso, consiste en alejarse de Dios. Hostia. Entonces, cuando evolucionamos, nos alejamos de Dios. Eso dice Yogananda. Dice, y la involución significa regresar a Dios. Tiene mucho sentido. Dios nos da el libre albedrío y dice, vete, hazte mayor, hazte maduro. Y nosotros con el libre albedrío nos tenemos que alejar de Dios para atrevernos en nosotros. Y vamos a cometer montones de errores. Me estoy alejando de Dios, pero estoy evolucionando. Y cuando ya he cometido muchos errores, he hecho mucho daño y me he hecho mucho daño a mí mismo, ¡uf! Dios mío, estaba presa de la mente lógica y racional, tengo que volver con mi padre. Vuelvo regresionando a casa del padre. Estoy involucionando. Sí, pero si no hubiera desarrollado todo el conocimiento y toda la experiencia, no hubiera llegado a esta conclusión. Y ese es el viaje de ida y vuelta que el Creador me permite. Así que para evolucionar, forzosamente me tengo que alejar de la fuente, y para recuperar lo que soy, tengo que volver a la fuente. Interesante esas ideas, ¿verdad? Lo aclaro un poco, dice, por cada proceso de evolución existe un proceso de involución. Cuando los pensamientos creativos de Dios adoptaron su forma más burda en la materia, se dio inicio a la involución. El proceso de involución tiene lugar todo el tiempo, es decir, tenemos que hundirnos totalmente para levantarnos. Tenemos que desarrollar todo el mal para poder reconectar con el bien. Es curioso. Y si no hubiéramos tenido ese regalo de libre albedrío, no podíamos haber evolucionado como personas. Tenemos que creer en nosotros mismos. Es una experiencia egoica, nadie lo niega, sometiendo en la medida de lo posible nuestro ego al escrutinio de la conciencia superior, y cuando llegamos a agotar eso, seguramente nos habremos estrellado unas pocas de veces y seguramente habremos colaborado con que otros se estrellen también, habremos sido dañados y habremos causado daño, pero forma parte del plan divino de las almas. Entonces, solo entonces estaremos en condiciones de empezar a involucionar, que es el regreso a la fuente, al origen, a la casa del Padre. Así que permitámonos cometer errores, permitámonos amarnos a pesar de esos errores y perdonémonos, porque allí no nos castiga nadie eternamente.
Debemos pagar por los errores, sí, de acuerdo, pero una sola vez. Dime cuál es mi pena, cuál es mi penalti, cuál es mi castigo. Dímelo una sola vez, no me castigues toda la vida, ¿eh? Porque mejor entonces me alejo de ti. Si tú no me perdonas mis errores, es porque tampoco te perdonan los tuyos. Y entiendes que por nada del mundo yo debería haber cometido ese error. Por lo tanto, es una imposición absolutista. Tú te pones en un estrato superior a Dios. Dios, la bondad divina, en la versión de Jesús que nos trajo como avatar, es de puro amor y es perdón absoluto, incondicional. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar a otro? Entonces yo me coloco en el lugar de algo divino que dictamina que tú mereces un castigo eterno, porque por nada del mundo tú me debías de haber hecho eso. Me lo hiciste a mí, a mi ego, como si no tuvieras derecho a equivocarte, Dios mío. ¿Cuántas personas espirituales están en desacuerdo con un montón de cosas? Están enfadadas con sus familiares, con algunos amigos, con algunos ex, con su hijo, con su hija, porque no se permiten a sí mismos permitirse. Entonces, si yo quiero ser honesto conmigo mismo, yo opto por lo que considere más oportuno. Por la dieta que quiera, por la creencia que quiera, es lícito. Forma parte del libre albedrío, está bien, pero no en contra de. No sintiendo veneno en mi sangre en contra de otra verdad. La verdad no necesita ser defendida. Si la vivencio contra otras verdades, estimando que son inferiores a las mías, el que está erróneo, el que está equivocado soy yo. Adriana, gracias por estar aquí. Si puedes conectar la cámara, te lo agradezco. Entonces, la evolución significa alejarse de Dios y la involución significa el regreso a Dios después de haberla, perdón por la expresión, cagado. Después de haber pasado por un montón de experiencias donde nos volvemos ortodoxos y radicales en muchos aspectos de nuestra vida. Así que bueno, la conciencia onírica de Dios, el sueño de Dios, pasa a través de las piedras, de los minerales inertes, de las plantas, del reino animal, del hombre, del superhombre. Eso es lo que nosotros hemos sido. Antes de ser hombre, hombre-mujer, hemos sido todo eso. Y en nuestros libros de la asociación vienen recogidos testimonios de las almas cuando eran aire, cuando eran piedra, cuando eran piedras preciosas, cuando eran carbón, cuando eran animales de todo tipo, cuando eran seres de otra dimensión no humana. Todo eso hemos sido nosotros alguna vez. Y evolucionaremos, y la etapa humana es solo una etapa de la conciencia del universo. No somos los protagonistas del universo, esto es solo una etapa. Así que no nos tomemos demasiado en serio nuestra vida, porque estaremos muy equivocados. Bien, sigo avanzando un poquito en el tema. No pedí ser creado. Dios debe liberarme. Y una vez más, Yogananda habla de deber, de exigencia en relación a Dios. Regresar a Dios constituye un proceso lento. El hombre no pidió ser creado. Dios lo creó sin su consentimiento y por lo tanto debe liberarlo. Hostia, si Dios es omnipotente y se divide y me crea a mí como una, pues yo no sé, millonésima parte de él, yo soy un trozo de Dios. Me concede el libre albedrío y después resulta que me va a castigar eternamente. Pues estaría castigando él mismo. No existe castigo eterno, ¿vale? Eso es un rollo. Es una manipulación de la gente que tiene poder sobre la gente que se siente débil o inferior o que no ha desarrollado conciencia. Por lo tanto, se mantiene en la ignorancia. Y a través de la ignorancia, es decir, miedo, se manipulan unos seres a los otros. Habla de Yogananda cómo se manifiestan las cualidades divinas inherentes a las 5 etapas del retorno del alma a Dios. Fíjate, él ya cataloga que en el retorno a la casa del Padre hay 5 etapas, ¿no? Dice, el alma del hombre tiene que ascender por los 5 estados o etapas de la evolución. Mineral, planta, animal, hombre y superhombre. Ya hemos sido mineral, ya hemos sido planta, ya hemos sido animal. Ahora somos hombres, nos queda una etapa más que puede durar todavía, no sabemos, miles de años, ¿eh? Así que es curioso,
la evolución de la conciencia. Dentro de nosotros está, en primer lugar, el mineral. Después, fijaros, es preciso que desarrolle un carácter cristalino mediante la eliminación de las imperfecciones mentales que opacan, que oscurecen su mentalidad refulgente. Sus sensaciones deben ser puras. Etapa mineral, que la podemos estar viviendo ahora, somos mineral. Segunda etapa, la planta. El hombre que avanza espiritualmente es sensitivo, en forma consciente, hacia la vida y el entorno. Evita la dimensión grosera de las cosas materiales. Es decir, hay un refinamiento, un respeto a la vida en todos los planos, ¿verdad? Y esa sería la etapa planta, que la estamos también viviendo ahora como humanos. La tercera sería la de animal. El hombre que progresa debe estar lleno de vitalidad como los animales y debe emplear la poderosa voluntad de estos, mas no por avaricia, sino para gobernar su actividad mediante el autocontrol y para tener dominio sobre la energía vital. El hombre avanza entonces hacia Dios, pero apenas se entrega sin discernimiento alguno a sus instintos animales, se dirige a la materia. Invertir el curso de la energía vital de la materia hacia el espíritu se denomina pranayama. Bien, hay ejercicios de respiración precisamente en yoga que te ayudan a elevar la energía desde el coxis hasta la cabeza, ¿no? Pero tenemos que vivir la etapa animal, ser conscientes de que somos animales, y en el cerebro reptiliano, el más antiguo del ser, nosotros somos auténticos devoradores, somos como cocodrilos, podemos asesinar, matar, comer a otro cuerpo, y eso está en la experiencia del ser humano. Por eso más vale ser consciente de eso para que no nos sorprenda ante un conflicto, una guerra o cualquier cosa, porque podemos llegar a matar con mucha agresividad, ¿vale? Cualquier ser humano. Cuarta etapa, la del hombre propiamente dicho, poder para pensar y razonar con claridad. Aprender a razonar con los hombres sabios, por eso a mí me gusta la lectura, y comprender las verdades que ellos expresan y ejemplifican. Muchas personas tratan de que sus puntos de vista triunfen mediante la disputa. No tiene sentido hablar con esas personas. Los necios pelean, los sabios dialogan. Solo mediante el desarrollo del raciocinio y el sentimiento puros puede llegar a Dios, se refiere al hombre, y a la verdad. Cuando a través de la meditación establezcas un equilibrio entre la facultad de razonar y el sentimiento, llegarás a Dios y a la percepción de la verdad. Y por último, una etapa a la que todavía no hemos llegado, sería la última, la que algunos autores, Yogananda también, definen como superhombre. Después de equilibrar el raciocinio y el sentimiento en el estado de discernimiento, ha de lograrse la última etapa de la involución, porque estamos regresando a la casa del Padre, la intuición pura y la omnisciencia del superhombre. Fijaros que habla de intuición pura, ya no habla de razonamiento, ya no habla de intelecto, sino de algo que es más intuitivo. Es muy grande eso, ¿verdad? Porque eso nos hace todavía mucho más grande. Bien, voy a intentar avanzar un poquito, nos quedan 15 minutos y si puedo terminar este capítulo, pues mejor, por lo menos pequeños matices. Habla Yogananda del sendero del conocimiento, la devoción y la acción. El sendero del conocimiento o del raciocinio, dice, si te instruyes solo con conocimiento teórico, te volverás un fonógrafo ambulante, o sea, un fonógrafo repetitivo, ¿no? Pero tu conocimiento carecerá del soporte de tu propia percepción o logro espiritual. Intelecto sin experiencia no vale. El conocimiento teórico no puede aportarte la experiencia de Dios. No desperdicies tu tiempo concentrándote demasiado en la teoría. La verdad se encuentra más allá de toda reflexión. La mayor parte de los intelectualistas permanecen atrapados en sus propias conclusiones.
Después pasa al sendero de la devoción. Si cuentas con devoción pura, sentirás la atracción de Dios y le encontrarás. La materia es de origen externo y la posesión de objetos materiales es efímera. Ofrecer devoción solo a Dios es la única forma de lograr la satisfacción perdurable. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aminora el sentido de identidad con la familia y con los bienes materiales, así como con todo apego material. Venimos sin nada, nos tenemos que marchar sin nada y lo que tenemos no nos pertenece, somos meros administradores, pero si damos una función social a nuestras pertenencias temporales, pues habrá tenido sentido. Si yo poseo y no le doy una dimensión social, pues probablemente habré fracasado como persona, ¿verdad? Bien. Así que hay una trampa emocional. Dice, al amar a Dios, no pierdas tu devoción en las emociones, lo cual a veces puede ocurrir en el sendero de la adoración. Cuando la devoción se manifiesta como emoción física, la cualidad pura del amor se pierde. Habéis visto muchas iglesias, por ejemplo, yo tengo amigos evangelistas, son pastores, a veces he ido a sus iglesias y hay una altísima emoción, sienten a Dios, le ponen la mano en la cabeza, lo tiran de espaldas, se dejan caer al suelo, lo recogen, son felices, pero quizás están cayendo en esto que dice Yogananda, igual están perdiendo un poco el norte por la excesiva emocionalidad. Y no estoy criticando eso, quien lo necesite me parece perfecto. Habla del sendero de la acción. El trabajo y el servicio, si trabajas para ti mismo, significa que la materia te atrae. Cuando tu actividad se centra solo en ganar dinero, para ti y tus seres queridos, o te concentras en cualquier actividad que tenga una finalidad egoísta, te estás alejando de Dios. Encuentras satisfacción en buscar y servir a Dios y en adquirir éxito monetario para ayudar a la obra divina, que consiste en elevar espiritual, mental y físicamente a los demás. Merece una reflexión. ¿Puedo ser un buen padre? ¿Puedo ser un buen esposo o esposa? ¿Puedo ser un gran padre o madre? ¿Un gran abuelo o abuela? Pero si solo me preocupo por los míos a lo largo de toda mi vida, voy a terminar siendo cojo del espíritu. Así que el bien que nosotros, el amor que nosotros somos capaces de proyectar en nuestros seres familiares, que no quede en ellos, que vaya también al bien comunitario. Nos recuerda Víctor Frankl, creador de la logoterapia, que el sentido de la existencia pasa a través del servicio a la comunidad. Que nuestra vida se vea reflejada en algo que podríamos llamar bien comunitario. Que seamos comunitaristas, no comunistas, comunitaristas en nuestra filosofía, en nuestra acción, en nuestro sentimiento, en nuestro pensamiento, en nuestra acción. Cuando tus actos tienen como objetivo los logros materiales, te rinde a la atracción gravitacional de la materia. Cuando actúas para Dios, estás sujeto a su divina atracción. No se puede amar a Dios y ser perezoso. La persona que medita y ama a Dios está siempre activa para Él y para los demás. Estamos terminando. Dice Yogananda, trabaja para Dios, ama a Dios, sé sabio con Dios y persíguelo mediante la práctica de Kriya Yoga o de la meditación que cada uno tenga. El camino más sencillo y mejor hacia Dios consiste en no estar limitado solo a Jnana Yoga, Bhakti Yoga o Karma Yoga, sino combinarlo. Estamos hablando de las tres cuestiones anteriores. Trabaja para Dios, ama solo a Dios y sé sabio con Dios. Sumérgete en la sabiduría intuitiva que se obtiene en la meditación, evitando el mero conocimiento teórico y los razonamientos materiales, es decir, evitando el intelectualismo materialista. ¿Cuántas personas conocemos con verdaderas inquietudes espirituales, pero que se quedan solo en el intelecto, no dejan de ser materialistas, ¿vale? Bien, la pregunta es ¿para quién trabajo? Que cada uno se la responda. ¿Para quién trabajo? ¿Para mi propia vanagloria? ¿Para mi éxito? ¿Para mi ego?
para mi empresa, para mi jefe, o trabajo para algo que trascienda todo esto, porque todo eso se acaba. Y por último, comienza esta noche a meditar diligentemente, aunque sea un ratito. Recuerda, el reino de Dios se encuentra dentro de ti, así que busca primero a Dios, el reino de Dios y su justicia, que está en nuestro corazón, y todo lo demás, materia o no, se nos dará por añadidura. Con esto concluye el resumen. Nos quedan 9 minutitos. Si los que sobrevivís aquí, incluyendo a Sara, queréis compartir alguna cosita antes de que cerremos esta lectura comentada, pues perfecto, y así lo enriquecemos. Sara, bienvenida, es la primera vez que te vemos, creo. ¿Qué tal? ¿Para ti te ha sido útil? ¿Te ha hecho reflexionar? ¿Lo ves adecuado? En fin, no sé, lo que tú quieras compartir de tu propia experiencia. Si quieres añadir algo que sea de tu vida, lo que tú quieras, lo que tú necesites. Pues no sé, me suena todo muy, no sé, que común, ¿no? Natural, normal. En mi vida, yo vengo de una familia cristiana, muy cristiana, mis padres eran cristianos de base, ¿vale? Que reflexionaban mucho y siempre nos han hecho pensar en un mundo mejor. Entonces, em, tengo muy integrada toda la noción esta de Dios, ya, o sea, pasando del cristianismo a una visión más amplia, ¿no? de Dios. Y bueno, yo he sido siempre de aplicar lo que me llegaba, entonces, pues todo me parece como pues eso, como mis guías, ¿no? Era como un poco la guía de mi vida hablando a través de Yogananda, que no lo conozco, no lo he leído, pero bueno, sí, me ha gustado pues escuchar las referencias a la terapia regresiva, porque eso es ahí es donde yo quería un poco, pues eso, encontrar algo nuevo, ¿no? Pues eso, me gusta mucho estudiar y no solo estudiar, sino aplicar también. O sea, pues eso. Soy madre de 4 hijos, con los cuales he hecho un gran esfuerzo para educarles bueno, pues en estos valores y eso. Entonces, he tenido, pues eso, todos tenemos una vida compleja con muchas oportunidades para practicar lo que pensamos, ¿no? Pero bueno, en mi caso lo he procurado siempre. Y lo dejo aquí para no consumir mucho tiempo de las demás. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Sara, por compartirte. Me alegra que te resulte familiar. Se ve que lo has mamado desde pequeña. Gracias a tus padres por transmitirte esa experiencia. Pues no solo son valores teóricos, son experienciales, ¿verdad? Que te han transformado a ti también. Te dieron buena semilla. Y bueno, si te interesa la terapia regresiva, que sepas que en el mes de mayo, segunda quincena, empieza una formación que dura un año completo. Y es un año completo haciendo práctica con todos los compañeros. Yo también haré muchas regresiones con los compañeros que quieran acompañarnos ahí. Y es una formación totalmente práctica. Puedes entrar en mi web, que es terapiaregresiva.net, y ahí ver todo lo que quieres. Y si quieres que te envíe un vídeo resumen, pues me manda un WhatsApp: Carlos, soy Sara, tal, y yo te mando lo que quieras, por si acaso ese fuera tu camino, ¿vale? No sé si será tu camino, eso lo sabrá tu alma, pero bueno, ahí está como una opción. Gracias por compartirte, Sara, con nosotros. Isabel, no sé si puedes hablar un minutito antes de que terminemos. ¿Qué tal para ti lo que hemos compartido esta tarde? Sí, Carlos, pues como siempre muy valioso. Yo me quedo mucho con lo que exponías sobre lo evolutivo y lo involutivo, porque yo tenía como la idea, pues como contraria, ¿no? El concepto distinto. Entonces, pues bastante bien, porque pues sí, o sea, estamos evolucionando definitivamente. Ahorita con tantas cosas que vemos, estamos evolucionando sin duda. Pero si es para, al final de cuentas, pues regresar a lo que somos verdaderamente, muy bien. Eso me sienta muy bien saberlo.
Bueno, pues me alegro, porque quizá hace un poquito más comprensivo un montón de paradojas que se dan en la existencia en esta tercera dimensión, ¿verdad? Y creo que nos ayudan a sobrellevarla con mayor sabiduría, con más conciencia de amor, comprendiendo que lo paradójico forma parte de la dualidad que era necesaria para que Dios se manifestara y que no hay que objetarle nada, no hay que estar en contra de la dualidad. Y que como Sí. la experiencia física es solo temporal, pues bueno, me destruyeron el cuerpo, me mataron, de acuerdo, pero a mi alma no la pudieron tocar. Así que mi reino no es de este mundo, decía el maestro, ¿no? Y lo que también dices tú, reconocer y tener siempre presente la sombra, ¿sí? Reconocer pues que en nosotros existe el bien y el mal y que bueno, en nosotros está mantenernos en el medio. Mira, eso que toca es clave. Yo como terapeuta regresivo practico psicología del alma, evidentemente, no es psicología académica, que estén tranquilos los psicólogos y el mundo de la academia, porque nosotros hacemos otra cosa totalmente diferente. Es curioso, cuando en una regresión permito que se manifieste el mal, al final hay una tragedia detrás de ese mal, del ser que vive el mal, que se siente mal y no es. Y cuando nos atrevemos a hablar con ese mal, a veces le ayudamos y transmuta en luz, transmuta en amor. Detrás de lo peor que podamos imaginar, hay una tragedia de un ángel caído. Entonces, el mal no es mi enemigo. El mal viene a recordarme que yo también soy parte de esa experiencia y que no tengo que luchar contra él, sino ayudarle. Y cuando yo al mal le veo con amor y con conciencia que es parte de lo que Dios permite, entonces no es mi enemigo. Y la conciencia de una enfermedad me habla y me sana. Y se sana a sí mismo. O sea, si yo veo que no hay nada en mi contra, yo estoy vibrando en amor. Si yo me puedo permitir que tú pienses, hables, sientas o hagas lo que tengas que hacer, aunque tenga relación conmigo, yo estoy practicando libre albedrío contigo. Pero para practicarlo contigo, primero he debido practicarlo conmigo. Y esa es la grandeza de la conciencia divina que todos podemos tener en la práctica, en la vida real, no en la teoría, en la vida real. Dice Víctor Frankl que el ser humano no debe preguntarse por el sentido de la vida. Debe responderle a la vida, a Dios. ¿Qué sentido tiene mi modo particular de existencia? Dios mío, tú me haces libre y responsable, me otorgas el libre albedrío, te marchas en forma de tu unigénita conciencia, que es la crística, por eso Dios solo tiene un único hijo, que es la conciencia crística, todos somos parte del único hijo que tuvo Dios, porque si Dios, que es todopoderoso, tuviera solo un hijo, pues sería casi impotente, ¿no? Eso no cuadra, ¿no? Dios es prolífico. Entonces, de una manera bestial, el semen divino ¡bum!, se multiplica y crea millones y millones de vidas de formas distintas, pero no en este planeta, en muchos planetas. Eso es Dios. Entonces, es curioso. O sea, yo soy parte de esa realidad, ¿no? Y eso es importante, de sentirme parte de esa realidad y de que estoy volviendo a esa realidad. Entonces, bueno, me he perdido lo que te quería decir, ya me distraje con el curso de la mente. Lo siento. Bueno, Sí, Carlos, gracias. no sé si terminaste, pasamos a Alejandra. Sí, bueno. Alejandra. Bueno, sí, yo, bueno, quiero agradecerte este espacio. Me encantó escucharte. Comparto un montón de cosas de lo que dijiste. Otras cosas, lo que no comparto es porque no lo conozco, porque no lo he experimentado. Pero bueno, muchas cosas de lo que vos decís las he experimentado y la comparto. Y bueno, me quedo con el volver a Dios, volver a uno. Me trajo mucho alivio porque a veces yo soy un poco, me siento un poco como culpógena de cuando me alejo. Y bueno, está muy bueno lo que vos decís. Cuando te alejas es como una evolución y para después volver. Así que bueno, eso como que me trae mucho alivio. Me recuerdo, o sea, yo tengo una formación, digamos, católica y me recuerda a cuando era más joven, que una vez le pedí permiso a Jesús para practicar budismo.
Y sentí que Dios me lo había dado el permiso, así que bueno, practiqué un tiempo el budismo y bueno, me hizo volver a mí misma, así que bueno, muchas cosas, digamos, de esa experiencia. Y lo que me queda, o sea, el tema de la terapia regresiva a mí me encanta y digo, la verdad nos hará libre, o sea, esa creo que es la verdad de la que habla Jesús. La verdad nos hará libre. O sea que bueno, eso, A mí eso. me gusta añadir a esa frase, la verdad y su puesta en práctica nos hará libre. Ah, La verdad solita intelectualmente no nos hace libre, al revés. Es llenar el coco de muchos conceptos que no nos hacen libres, ¿no? Mira, yo creo que todos venimos del seno católico, si no me equivoco, y cuando yo era niño, Miguel León, el sacerdote de mi barrio obrero, me regaló un Nuevo Testamento con una dedicatoria en el año 1972 que decía, para mi amigo Carlitos, para que Dios le haga un hombre de fe, coraje y valentía evangélica. Lo clavó, no se me olvidó la frase, tengo 64 años. Yo tenía 11 años cuando el cura, Miguel León, me regaló ese Nuevo Testamento que mantuve muchos años, al final lo perdí. Y Dios me ha hecho un hombre de fe, siento que sin fe mi vida no tiene sentido, no puedo comprender todas las cosas y sin embargo la fe al mismo tiempo es un conocimiento intuitivo profundo de seguridad plena, o sea, no es fe, no es dudar. Coraje, creo que sí, que tengo el coraje suficiente para manifestar que solo la verdad del alma sana, no la técnica, ni siquiera la terapia regresiva, solo la verdad del alma sana. Que la técnica regresiva probablemente hoy por hoy es la reina de las terapias, sí, no me cabe la menor duda, de las más eficientes, si no es la más. Y de valentía evangélica, Mahatma Gandhi recomendaba a todo buen hinduista que leyera por lo menos una vez en su vida el Evangelio de Jesús, porque concebía que las verdades más profundas del ser, todas las verdades de la tradición de Oriente, estaban recogidas en el Evangelio de Jesús. No olvidemos que Jesús era oriental, no olvidemos que era judío, que no era cristiano, no olvidemos que vivió entre los 12 y los 30 años, seguramente, porque hay un montón de referencias, en Oriente. Viajó por muchos países, por India, por muchos más países. Entonces, Jesús era oriental. ¿Cómo no se van a encontrar en el Evangelio de Jesús? Sobre todo en el Evangelio de Juan, que es el más fidedigno, esotéricamente hablando. ¿Cómo no se van a encontrar las grandes y profundas verdades de la existencia del ser? Pues claro que Mahatma Gandhi recomendaba leer el Evangelio de Jesús. Así que, para mí, yo le pido a Dios cada día que me mantenga derechito por mi camino, que no me distraiga, aunque sea el presidente de la asociación, aunque esté con los libros, que no me distraiga de mi verdadero camino. Y en la máxima referencia, yo no la cambio por ningún otro avatar. Para mí es Jesús, el Cristo. Para mí es mi máxima referencia. Donde me refugio y donde siento que encuentro las verdades más profundas del ser que me ayudan, bueno, a vivir dignamente toda la incoherencia y toda la polaridad que implica ser un ser humano, ¿no? Así que bueno, familia, que Dios os bendiga, que nos bendiga a todos nosotros, a mí también, para que me mantenga haciendo este trabajo y que no olvidemos nunca que podemos estar conectados con la fuente y que eso nos da mucha fuerza, mucha vitalidad y muy buena salud. Gracias, un besito y bendición. Gracias por ser como vais siendo. Proyectos inacabados. Gracias, familia. Adiós. Gracias.